Bien, por último, el epitelio simple que nos queda ver es el cilíndrico pseudoestratificado, en el cual veíamos que los núcleos celulares se disponen a distintas alturas, por lo cual parece que fuera estratificado, pero no lo es, ya que todas las células apoyan sobre la membrana basal. En este tenemos dos tipos de epitelio cilíndrico pseudoestratificado, el ciliado y el no ciliado. Recordemos que las cilias son lo que ayuda a mover los distintos componentes líquidos que están sobre la célula, como el moco, por ejemplo. Acá tenemos células entonces pseudoestratificadas ciliadas, fíjense que acá podemos visualizar las cilias, y esas cilias son las encargadas de mover entonces los distintos componentes del moco. Entonces eso, por ejemplo, lo podemos encontrar, el ciliado, como dice, en el tracto aéreo superior, es decir, en la parte de la tráquea, de los bronquios, y el no ciliado vamos a encontrar en conductos de varias glándulas, el epidídimo, que lo vamos a tener en los hombres, en el aparato sexual masculino, y parte de la uretra masculina también podemos encontrar el pseudoestratificado no ciliado. Y tiene funciones de secreción y transporte de moco, bueno, mediante el movimiento ciliar. Es decir, secreta, porque estas que tienen células secretoras de moco, las caliciformes, pueden secretar o secretan moco, son células de tipo más glandular. Y la otra es la de movilizar esas, digamos, sustancias que se depositan, que también en el moco que queda contenido no solo la secreción que humedece y lubrica estas superficies, sino que también queda capturado los contaminantes que, por ejemplo, pueden venir en el aire, como partículas de hollín, etcétera, o lo que uno respira, se van siendo capturados por el moco, entonces hay que sacarlo, y luego eso se elimina a través del reflejo de la tos o de la deglución, lo tragamos. Bien, ahora seguimos con el epitelio estratificado. El primero que vamos a ver es el pavimentoso estratificado. En este caso tenemos varias capas celulares, como podemos ver acá. Acá tenemos el epitelio, donde va desde la parte más inferior de la parte basal a la parte apical del epitelio, no de la célula, en donde vemos que en la parte más profunda se las ve tipo, o sea, son cúbicas las células, mientras que a medida que ascienden las células se van tornando pavimentosas, es decir, planas. Entonces tenemos variedades no queratinizadas y queratinizadas. La no queratinizada la vamos a encontrar más que nada en superficies húmedas. ¿Dónde encontramos esas superficies húmedas? Bueno, en la boca, el esófago, la faringe, la lengua y la vagina, ¿sí? Y la queratinizada la vamos a encontrar en la piel. Y fundamentalmente la función es de protección. La queratinizada, como vemos acá, tiene una capa externa de células muertas que liberan, o que quedan con la queratina. La queratina es esa proteína fibrosa que queda en nuestra piel, que podemos ver y que es muy dura, que impide el pasaje entonces de sustancias, incluso de gases o de agua. Por eso nuestra piel es relativamente impermeable. Sustancias hidrofílicas no pueden ingresar. Y acá vemos como ese epitelio, o sea, va generándose desde la parte basal hacia la apical. Las células se van regenerando, es decir, van naciendo nuevas células, se van dividiendo y van avanzando hacia la superficie externa, y a medida que avanzan van generando queratina para finalmente morir y formar una capa externa de queratina, que es la que también nos protege, sobre todo nuestra piel. Y en esta que no está queratinizada, la que decimos vamos a encontrar en las superficies húmedas del cuerpo. Bien, la función principal es la de protección. Estas no tienen ni absorción ni secreción, así que solo su función es protección. Nos queda el epitelio cúbico estratificado, donde vamos a tener dos o más capas de células con la célula, las más apicales con aspecto cúbico, y están localizados en las glándulas sudoríparas esofágicas. O sea, en nuestro esófago también tenemos glándulas o conductos glandulares y parte de la uretra. En la uretra vamos a encontrar que tenemos varios tipos de epitelios. La función es protección, secreción y algo de absorción se puede generar en este epitelio. El siguiente epitelio, o sea, casi de los últimos, tenemos el cilíndrico estratificado. Estos dos ya no son tan comunes, donde vamos a encontrar varias capas de células que tienen, bueno, formas irregulares, con la más apical con una forma cilíndrica. En general, acá abajo tienen forma irregular, pero las que están más hacia la superficie tienen forma de cilíndrica. La encontramos en uretra nuevamente,
en grandes conductos excretores de algunas glándulas, ¿sí? No todas las glándulas, ya vamos a ir analizando glándulas, mucosa nasal, en nuestra nariz, en la parte de adentro de la nariz, y en la conjuntiva del ojo, es decir, las capas más externas del ojo. Tenemos las funciones protección y secreción, es decir, protegen de sustancias y también algo secretan. Y acá tenemos un corte de la faringe, por detrás de la nariz y de la boca. Bien, y nos queda el epitelio de transición, que tiene un aspecto variable, un aspecto, o sea, no podemos definir totalmente qué tipo de célula es, ya que varía, depende de cómo esté ese órgano. Está fundamentalmente localizado en la vejiga urinaria y parte de la uretra y los uréteres, es decir, todo en las vías del aparato urinario, perdón. Entonces, por ejemplo, en la vejiga urinaria, que es donde se acumula la orina, y acá tenemos los uréteres, que son los que llegan de los riñones, que transportan la orina de los riñones al uréter hasta la vejiga urinaria, acá es donde se acumula. ¿Sí? Entonces, dependiendo si la vejiga urinaria está llena o vacía de orina, se ve el aspecto del epitelio. Podemos pasar de este epitelio, donde tenemos, cuando está relajada vacía, se ve como un epitelio con múltiples capas, mientras que cuando está llena la vejiga se reduce notablemente y puede ser un epitelio que tenga 2 o 3 capas, que tenga el aspecto de tener 2 o 3 capas de células. Por eso se ve, eso depende, o sea, de la distensión que tenga ese órgano, y su función es la de permitir la distensión, permitir que se agrande, y se achique ese órgano, como es la vejiga urinaria. Bien, habiendo terminado entonces con los epitelios de revestimiento, pasamos al segundo tipo de epitelio, que era el epitelio glandular. Y la función de este epitelio es la secreción de sustancias hacia el interior o el exterior del organismo. Hacia el interior puede ser hacia un órgano, como pueden ser las glándulas digestivas, o también las hormonas que van hacia nuestra circulación, y hacia el exterior del organismo, como por ejemplo las glándulas sudoríparas. Vamos a encontrar dos tipos de glándulas en base a su forma de secreción, las exócrinas y las endocrinas. Acá vamos a ver, o sea, empezamos a ver las famosas glándulas endocrinas. Las exócrinas son las que se definen por definición, serían que secretan sus productos hacia una superficie en modo directo o por medio de conducto, es decir, directamente vuelcan su contenido puede ser el intestino delgado o a un conducto que lo lleva hasta el intestino delgado, como puede ser el caso de el páncreas en la parte exócrina. El páncreas tiene tejido exócrino, glandular exócrino y endocrino, pero la parte exócrina, que es la que realiza la digestión, genera enzimas digestivas para digerir los alimentos, sus secreciones pasan a conductos, mientras que las glándulas endócrinas son las que secretan sus productos hacia el tejido conjuntivo, es decir, en vez de pasarlo a la circulación, los secretan hacia el tejido conjuntivo, donde van a llegar a través del líquido intersticial al torrente sanguíneo, y no tienen conductos que las guíen, o sea, no van por un conducto al torrente sanguíneo, sino que directamente la liberan hacia el espacio exterior y a través del tejido conjuntivo van a llegar al torrente sanguíneo y de ahí al resto del organismo. Una glándula puede estar formada por una sola célula, esta se la llama glándulas unicelulares, o por un grupo de células, son células multicelulares, que van a secretar sustancias dentro de conductos o la superficie o la sangre. O sea, pueden llegar a varios puntos. Las glándulas exócrinas unicelulares son las que vamos a encontrar, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, esas células caliciformes que decíamos que liberan mucígeno o liberan mucus directamente hacia la luz del órgano, por ejemplo el esófago para lubricar, o también en el intestino o en el estómago para proteger en el estómago del ácido, por ejemplo, y también lubricar ese alimento, que el alimento que viene no sea abrasivo, que no raspe el epitelio y lo dañe,
Y lo mismo en el intestino, para que esté lubricado ese intestino, ¿sí? En estas superficies, y el bolo de materia, o sea, del alimento progrese a través del intestino mientras va siendo absorbido de una manera que deslice, ¿no? Sin, como os digo, sin que sea abrasivo, sin que raspe. Entonces, o sea, el moco lo que hace es lubricarlo. Y acá tenemos células como por ejemplo ven que están llenas de gotitas de ese mucus o moco o el mucígeno, que van a liberarlo en la parte apical para que cumpla la función de lubricación. Y acá tenemos una glándula multicelular con un conducto, donde vemos todas estas células en verde son las células glandulares que secretan sus productos hacia la luz de la glándula, y hay un conducto que lo dirige hacia el órgano que podría ser, por ejemplo, el intestino delgado. Bien, las glándulas exócrinas habíamos dicho que son las que liberan sus productos dentro de conductos. Y vamos a ver que hay glándulas sudoríparas, secretoras de cera, glándulas digestivas como las salivales o el páncreas. Y las funciones siempre producir sustancias como puede ser el sudor, la cera, la saliva o las enzimas digestivas. Acá tenemos, por ejemplo, una glándula exócrina con un epitelio con células cúbicas, y estas son las que están en las glándulas sudoríparas, y estas son células que producen, bueno, esa secreción exócrina, sobre todo del sudor. La vamos a encontrar en la piel. Las glándulas endocrinas liberan sus productos, decimos, en la sangre, bueno, o al tejido intersticial o a la linfa. Estas son, por ejemplo, son las células que vamos a encontrar en algunos órganos dentro del sistema nervioso central, en la cabeza como la hipófisis, la pineal, en el cuello como la tiroides, en la parte de arriba de los riñones las suprarrenales, en el páncreas, en la parte de la cavidad abdominal o en los ovarios, testículos y el timo también. ¿Sí? Pero hay muchos otros órganos que también producen sustancias o hormonas, porque la función del epitelio glandular es producir hormonas. Del epitelio de las glándulas endocrinas producen hormonas, y la función de las hormonas es regular las actividades corporales. ¿Sí? Algunas hormonas activan el metabolismo, mientras que otras lo enlentecen, y así sucesivamente. Hay algunas que permiten el crecimiento, otras que tienen que ver con la regulación de los azúcares, etcétera. Entonces recordemos que dentro de los epitelio glandular tenemos glándulas exócrinas y glándulas endocrinas, y la diferencia es en dónde vierten su producto. También estas glándulas tienen distintos mecanismos de secreción. Esto es en función de, o sea, esta clasificación es funcional, quiere decir basado en cómo funciona el mecanismo de secreción. Tenemos tres tipos de mecanismos, que se le dice holocrina, merocrina y apocrina. ¿Sí? En la holocrina, que es la que tenemos acá, vamos a ver que las células, cuando libera su producto, se rompe totalmente, y, o sea, libera el holo, quiere decir todo, es decir, que se muere la célula y libera todo el contenido. Generalmente en este epitelio, fíjense que lo que nos está mostrando acá es que las células se dividen por mitosis para reemplazar las células que se va a morir cuando se libera el producto, pero bueno, todo, o sea, la célula se rompe liberando el producto, el contenido. Entonces ese es un mecanismo de secreción que se lo llama holocrino. Ahora en el merocrino, en el B que tenemos acá, bueno, disculpen que está en inglés, pero la imagen estaba mucho más clara en inglés, por eso tomo esa, pero uno en el libro las puede ver, están en español. Esta secreción es una secreción de tipo mediada por vesículas, donde la que vimos en la clase pasada, el núcleo, bueno, genera el RNA mensajero, y en el retículo endoplásmico rugoso se transcriben las proteínas que luego pasan por el Golgi, es decir, que estas proteínas que van a ser secretadas tienen que pasar por el Golgi para ser empaquetadas en vesículas, en esas vesículas secretoras que van a salir por el mecanismo de exocitosis. Ese es un mecanismo de secreción merocrino. Y finalmente nos queda la secreción apocrina, donde lo que se libera es un fragmento apical del citoplasma. ¿Sí? Se producen las vesículas secretoras, o sea, las vesículas que pasan
a la región apical de la membrana y luego se produce un pinzamiento de la membrana y se libera o se parte esa célula liberando su contenido a la parte o a la luz de la glándula, de esa glándula que generalmente va a ser exócrina. Entonces por este mecanismo o sea, se libera una parte del citoplasma que luego, bueno, se va a terminar rompiendo, liberando las vesículas que estaban en su interior. Finalmente, ¿cómo vamos a clasificar las glándulas exócrinas? En la clasificación estructural se basa en esas glándulas multicelulares, las que están formadas por muchos tipos de células, si los conductos son secretores, es decir, este que vamos a encontrar acá, está ramificado o no ramificado. Fíjense que el conducto secretor es lo que está acá dibujado en violeta y toda esta línea superior son glándulas de tipo simples y las que están por acá abajo son compuestas. Porque fíjense en la parte violeta, el conducto secretor es un único conducto secretor en todos los casos. Es decir, si ven todas tienen una única salida, pero hay un único conducto que junta o recoge todas las secreciones de la glándula. Entonces, en la simple tenemos un único conducto secretor y en las compuestas ese conducto secretor se ramifica. Ven acá en violeta cómo se va dividiendo en distintas ramas. Entonces esta tiene 1, 2, 3 ramas, esta tiene 1, 2, 3 ramas y esta también. Bien, entonces, ahora, si se ramifica o no se ramifica, van a ser simples o compuestas. Ahora, en función de la forma de la porción secretora, es decir, lo que está en verde, pueden ser tubulares, como en este caso, que tiene una forma de tubo, un tubo recto, o acinosas, que tienen forma, como vemos acá, de un acino o de un saco, son como saculares, ¿sí? Como si fuera una bolsa que se ensancha en la parte de abajo. Entonces, esta es tubular simple, esta es tubular simple, pero ramificada, porque se ramifica, tiene varios túbulos, pero siempre con un único conducto. Todos esos túbulos terminan siempre en el único conducto excretor. Esta es una tubular simple enrollada. Acá ya tenemos una acinar simple y una acinar simple pero ramificada. No confundamos con estas compuestas. Y esta está ramificada, no es compuesta. Ahora, dentro de las compuestas tenemos tubular compuesta, varios conductos secretores con a su vez varios túbulos. Acá que están ramificados, y acá tenemos acinar compuesta, donde también termina en forma de ácido, está ramificado, y a su vez tenemos en los conductos secretores varios conductos secretores que terminan en un único conducto secretor, pero hay varios. El conducto secretor principal se divide en varios. Y en la túbula acinar compuesta acá tenemos algunos dentro de la porción secretora. Algunas son tubulares y otras son acinares. Entonces por eso se le dice es una combinación de tubular con acinar. Túbulo acinar compuesta porque tiene varios conductos secretores. Y con esto terminamos el primero de los tejidos que vamos a ver. Recordemos que eran 4 tejidos. Y pasamos a lo que es el tejido conectivo, que vamos a dar en esta clase. Solamente una introducción que la vamos a desarrollar en la siguiente clase ya un poco más extendido. Bien, entonces, ¿qué habíamos? Cuando hablamos de tejido conectivo habíamos dicho que es ese tejido que conecta las distintas partes de los otros tejidos para formar un órgano. Su función es entonces unir, sostener y reforzar otros tejidos corporales. Es lo que rellena todas las partes funcionales de un determinado órgano y sistema. Protege y aísla los órganos internos. Vamos a ver que incluso dentro de los tejidos, el tejido conectivo, tenemos por ejemplo el tejido graso, entonces que también tiene esa función de protección. Forma compartimentos, o las estructuras las divide, las compartimentaliza, las divide en distintos sectores, como en el músculo esquelético. Vamos a ver que en el músculo esquelético tenemos porciones de fibras musculares separadas de otras porciones de fibras musculares, y de esta manera el tejido conectivo es el que genera o forma distintos subsectores dentro de un músculo, por ejemplo. También sirve de transporte, la sangre, por ejemplo. El tejido conectivo habíamos dicho que podía ser líquido, y el ejemplo es la sangre. Y también sirve de depósito de reservas de energía, como en el tejido graso.
fuente de las respuestas inmunes, es decir, en el tejido conectivo es donde generalmente se producen las respuestas inmunes. Las células inmunitarias están presentes en el tejido conectivo y ahí se producen estas respuestas. ¿Y qué características tiene el tejido conectivo? Bueno, habíamos dicho que el tejido epitelial se caracterizaba por ser compacto y tener muchas células una al lado de la otra. En cambio, en el tejido conectivo es totalmente distinto. Hay la mayor diferencia que vamos a encontrar con el tejido epitelial es que posee mucha sustancia intercelular. ¿Se acuerdan que en los epitelios la sustancia intercelular era muy escasa o casi nula? Bueno, acá hay mucha sustancia intercelular. O sea, entre células hay demasiada sustancia, hay mucho líquido intersticial, y en el medio de ese líquido intersticial hay sustancia que ahora vamos a ir viendo. Está muy vascularizado, tiene mucha irrigación sanguínea, le llegan muchos vasos sanguíneos a la vez que de la inervación, es decir, muchos nervios también llegan a este tejido. O sea, está muy inervado. Inervación quiere decir que tiene nervios que le llegan a ese tejido, donde pues se puede censar qué está pasando en ese medio. Al sistema nervioso lo puede censar, y la vascularización es la que le da, la que provee que, o sea, le lleguen los nutrientes a los tejidos. Presenta una intensa actividad metabólica, es decir, metabólicamente es muy activo, ¿sí? Se están constantemente sintetizando sustancias que van a salir generalmente de la célula para formar el tejido conectivo, y estos componentes por lo tanto son constantemente destruidos y reconstruidos, es decir, se van sustituyendo. Es decir, nuestro cuerpo no es que, por ejemplo, el hueso es el mismo que tenemos hace un año, no, se va cambiando constantemente. El calcio depositado y el colágeno depositado se va renovando, ¿sí? Se destruye una parte y se reconstruye otra parte, es decir, se renueva constantemente, y lo mismo pasa con nuestra piel, ¿sí? Nuestra piel, bueno, no es la misma que la que tenemos cuando somos jóvenes que cuando ya vamos creciendo, y eso también se va dando porque al irse renovando constantemente, con el envejecimiento la piel ya no se va renovando tan bien como lo hacía cuando éramos más jóvenes. Incluso la cantidad de agua, la capacidad de retener agua que tiene el tejido conectivo va disminuyendo con la edad, debido a que también se van modificando los componentes que tiene. Entonces, bueno, eso es algunos de los efectos del envejecimiento, pero podemos darnos cuenta que son tejidos metabólicamente muy activos que están en constante renovación. O sea, los epitelios se están reemplazando constantemente por células funcionales porque tienen mucho desgaste. Bueno, acá también las sustancias que se generan en esa parte, en esa matriz intercelular, esa sustancia intercelular, también se está renovando bastante seguido, bastante o muy constantemente, digamos, y muy alta esa tasa de renovación. Entonces, vamos a ver que el tejido conectivo tiene dos elementos básicos, que por un lado están las células y por otro lado la matriz extracelular. Es decir, tenemos células presentes, que son variables dependiendo de dónde estemos localizados. Como dijimos, hay varios tipos de tejido conectivo, y lo que sí vamos a ver que podemos distinguir en varios tipos de tejido conectivo es que tenemos células fijas y células migrantes. Es decir, hay células que se pueden mover en el tejido conectivo. Principal célula que vamos a encontrar es el blasto. El blasto blasto significa blasto significa esas que tienen la capacidad de generar otras células, o digamos que pueden generar otros tipos celulares. A partir de una célula específica, esa célula puede transformarse en otra específica, cumpliendo una función distinta a la original. Entre ellas vamos a encontrar el fibroblasto, que está presente, por ejemplo, en la piel, en el tejido conectivo de la piel, el condroblasto, ¿sí?, en las articulaciones, y el osteoblasto, por ejemplo, está presente en el tejido óseo, el condroblasto en el tejido cartilaginoso. Y por otro lado vamos a encontrar la matriz extracelular, que son estas fibras proteicas que están acá ilustradas en azul, como esto es el colágeno, así, el famoso colágeno que por ahí tanto escuchamos hablar, está presente en el tejido conectivo, tanto de la piel como del hueso, como de los cartílagos. Otra de las fibras son las fibras reticulares, que acá están señaladas en estas más finitas en rojo, y también tenemos
Estas en amarillo, que son fibras elásticas, o sea, tenemos fibras reticulares, elásticas, colágeno, y también hay una sustancia fundamental, que es todo este líquido o como una gelatina, o como un gel, no como una gelatina, más bien como un gel, que esa sustancia fundamental es la que está formando, es una sustancia hidratada, pero que tampoco es agua libre, sino que es agua gelificada, que es lo que constituye todo lo que no es ni fibra ni célula. Esa es la sustancia fundamental, que es la matriz extracelular. Entonces tenemos dos componentes básicos, células y matriz extracelular. Y dentro de las células, células fijas y células migrantes. Mira, células migrantes, por ejemplo, acá tenemos un macrófago, que son células del sistema inmunitario o el mastocito que se están moviendo por este tejido para protegerlo, digamos. Mientras que los fibroblastos, este es un tejido conectivo, por ejemplo, de la piel, son células ya más fijas. Y en la matriz extracelular vamos a encontrar que tenemos fibras proteicas y sustancias fundamentales. ¿Sí? Acá tenemos un poquito cómo vamos a ir viendo. ¿Sí? Habíamos hablado que tenemos células y matriz extracelular. Dentro de las células dijimos fijas y migrantes. Y hay distintos tipos de células fijas y hay distintos tipos de células migrantes. Dentro de las células fijas, el fibroblasto es muy importante, las células reticulares y los adipocitos, que estos son los que acumulan grasa y estos son los encargados de formar fibras reticulares, mientras que las migrantes tenemos macrófagos, mastocitos y algunas células sanguíneas que salen muchas veces de la circulación sanguínea hacia el tejido conectivo para proteger al tejido cuando hay alguna inflamación. Dentro de la matriz extracelular encontramos fibras, dijimos colágenas, elásticas y reticulares, y la matriz amorfa o sustancia fundamental que tiene agua y dos compuestos que se llaman glucosaminoglucanos y proteoglucanos. ¿Sí? Estas son glucosaminoglucanos, es decir, son glucosas con grupos aminos unidos a otros glúcidos. Y los proteoglucanos son proteínas con glúcidos unidos. Bien, de esta manera vamos a concluir, habiendo presentado ya lo que es el tejido conectivo, concluimos esta clase 7 para continuar con tejido conectivo y bueno, un vistazo a los tejidos muscular y nervioso en la próxima clase.